que hacemos con William Willamo y quien le habla, Fernando Buitrago. Si le gusta el contenido, por favor, no olvide suscribirse y darle a la campanita. Hoy vamos a tener varios segmentos y uno muy bueno porque nuestro colega Willamo William Willamo nos va a hablar de cómo es que funciona la economía de China. ¿Por qué hay tanto emprendimiento en China? Hola Willamo, ¿cómo usted está? Bien, bien. Listo para el análisis geopolítico y brindar la información a todos los que nos ven a través de tu medio. ¿Por qué China, por ejemplo, por qué de pronto oímos en Estados Unidos nada más que Tesla en los coches eléctricos y China saca como 100 modelos de carros? ¿Qué está pasando en China que el mundo no sabe? ¿Cómo es que funciona el emprendimiento de China? Bueno, el caso chino realmente es digno de admiración, pero es bueno hacer una retrospectiva y ver cómo China emergió al desarrollo. China se preparó para lo que hoy día, el posicionamiento que tiene en el mundo hoy día. Se preparó porque ellos iniciaron con una planificación a largo plazo, haciendo una gran inversión en la formación de los recursos humanos, tanto internos como de manera externa. Transformó las leyes internas, específicamente del sector inmobiliario y de tierra. Esas leyes modificadas sobre la ley de tierra, como ellos le llaman, le dio un espacio para producir los metales que le iban a servir de materia prima para ampliar su producción interna. El hierro, aluminio, toda la base que le permitió un desarrollo industrial. Con ello también promover la inversión externa y dentro de la formación de recursos humanos le dio una ventaja, una mano de obra tecnificada y barata que ellos en un proceso fueron también dignificando el salario acorde con el desarrollo que iban teniendo. O sea, que ha sido un proceso, no es que de pronto China salió y se la sabe todo, es un proceso de creación de los recursos humanos primero. Que eso es lo que escasea en los países en vía de desarrollo como la República Dominicana, porque para colmo, los recursos humanos que tú creas se van. Exacto, se van. En este caso no. Incluso ellos tenían en el exterior alrededor de 500,000 jóvenes preparándose en diferentes universidades del mundo. En las mejores universidades de Estados Unidos, en Cambridge, en Inglaterra, en la Sorbona de París, en Francia, y en Suiza, en las universidades de Berna, que son de mucho prestigio, pero al mismo tiempo una gran inversión en sectores que son básicos para el desarrollo industrial interno, que era el desarrollo con una gran inversión en la infraestructura. Por eso nosotros vemos hoy día esas grandes autopistas, esos grandes puentes, esos grandes centros energéticos, y con ellos también, con la misma reformulación de la ley de tierra, la explotación dentro de los recursos naturales, del gas, que también sirvió mucho de desarrollo a su sector. Ellos tuvieron algunos excesos, por ejemplo, hubo momentos en que Pekín estaba muy contaminado. Ellos tuvieron sus errores en el camino. No, lo que pasa es que recuerda que China venía prácticamente de un subdesarrollo. Entonces, ellos no tenían ese gran desarrollo en la energía atómica y, por ejemplo, la energía estaba basada en la planta energética de carbón. Okay. Era el país que más planta energética de carbón todavía tiene mucho carbón. Sí, y fueron eliminando, incluso en un solo año eliminaron 48 plantas. 48 plantas. Generando energía por pero carbón. Un país muy grande también, pero son fueron 1.200 millones. Sustituyéndolo. Bueno, la situación fue que mientras los otros países, Estados Unidos estaba inmerso en invadir Irak, Siria, Libia, Afganistán, ellos mantenían un desarrollo. Entonces, ¿qué catapulta a China entonces al crecimiento sostenido año por año?
esa gran producción que ellos tenían y remunerando con mejores salarios esta mano de obra que todavía se quiere decir que es muy barata, pero No, ya no es barato, ellos ¿no? fueron pagándole acorde con eso y eso estimuló al ahorro y estimuló a una mayor demanda que incluso uno de los países que más vehículos tiene actualmente, porque eso trajo como consecuencia sacar casi 700 millones de chinos de la pobreza. Ahí- Pero entonces, ¿dónde está el gran boom de China? Que esa sobreproducción que ellos tenían, producto de esa planificación y de esa gran inversión y modificación de las leyes, también transformaron lo que era la ley del sector financiero y con ello entonces, ¿qué hicieron? Provocar lo que se llama en economía una demanda inducida interna y una demanda inducida externa, fortaleciendo lo que son las exportaciones y con ello también la inversión interna hacia China. Por eso es que vemos una gran estampida de empresas norteamericanas y europeas que van a producir a China. Que van a producir, claro. Van a producir a China. Porque recuerda que de los primeros en instalarse fue la Coca-Cola con aquella visita en el 76. La Volkswagen de también. Richard Nixon. Exacto. Entonces, todo ese gran resorte que impulsó a China lo colocó en el mercado. Entonces, cuando ahora los países europeos y Estados Unidos miran, ya China iba demasiado lejos. Entonces, ¿qué quieren hacer ahora? Provocar una guerra comercial para tratar de que China frene ese desarrollo que ya es indetenible No, ya, y que ya, se eso proyecta es por los grandes economistas y los grupos económicos, lo proyectan ya que va a dominar la economía mundial. Ya los inteligentes la lo que producción. dicen es cómo nos podemos aliar. Efectivamente. Porque ahí está el tema, o sea, o tú compites, ¿qué está haciendo Toyota con la BYD? ¿Qué tú tienes, BYD? Porque tú me estás, antes que tú me pases por el lado, Sí. ¿en qué podemos colaborar? Vamos a colaborar. Y siempre hay oportunidades de negocio cuando tú quieres hacer un joint venture, siempre. La competencia siempre es perjudicial, vamos a repartirnos el mercado. Hay un tema que para mí es importantísimo, que es, China sabemos que tuvo la guerra del opio. O sea, la guerra del opio la pierde porque Inglaterra logró, Inglaterra sometió. indujo a que la población china fuera drogadicta. O sea, ese es uno de los capítulos más aberrantes de la historia de la humanidad. Fue obligándola a comprar droga. Esas dos guerras del opio. Guerra ¿Cómo del opio, para sí. derrotar un pueblo, tú lo convertiste en drogadicto? Que es lo que ellos le llaman el siglo de la humillación, toda esta etapa. Ahora, alguien me decía, lo vi en un documental, me mandaron un documental, que lo más asombroso en China es cómo vive la gente en China. Y el respeto que hay, por supuesto. Yo no soy de los que creen en el libre albedrío. El libre albedrío y la libertad y todo eso es según la ley. En cada país tú llegas y tú tienes que acomodarte a las leyes. En China hay todo un control. La libertad no existe en China. Tú tienes libertad de acción, libertad de negocio ahora. Nunca tu libertad está por encima, tu libertad individual está por encima de la libertad del colectivo y de la preservación del status quo. Eso te iba a decir. Entonces, todo ahí, tú vas caminando por los lugares y tienen reconocimiento por el tamaño de la oreja, por el caminado, por todo. O sea, no es solo la cara, no. Sí, porque ahora han salido como unas máscaras que tú te puedes poner para que no te reconozcan. En China eso no funciona. Ya Porque como quiera, te pueden no reconocer, pero por el caminado tuyo, ya la base de datos te tienen cogido. Entonces, ahí pasa. Es desarrollo tecnológico. Sí. Pero es curioso la tranquilidad social que hay en China y cómo se comporta la población de China, que contrasta con todo lo que vemos de represión, de gente protestando, de gente drogada en Estados Unidos. Creo que hay una situación ahí muy trágica y es el origen. Y es lo que muchos gobernantes en Europa y en el mismo Estados Unidos incluso, como que se le va de la cabeza el origen.
Los chinos, desde su formación, son muy diferentes a los habitantes de este lado del mundo y a los mismos europeos. Incluso, solo es ver su creencia religiosa. Son Eso le confucianos. Perdón, Pero esto sí, le da claro. un posicionamiento, pero al mismo tiempo ese desarrollo, esa cultura tan propia, le da un nivel de respeto tanto a las leyes como hacia ellos mismos. Entonces es diferente que ellos tiendan como a desviarse de ese tipo de formación y creencia. Se fomenta la historia, se fomenta todo lo que es la cultura confuciana, que siempre es hacia el diálogo, hacia la paz. Efectivamente. Estos temas los vamos a tener que seguir tratando. China es el gran enigma. Como aquella canción de Silvio, nadie sabe qué cosa es el comunismo. Pero se le presenta otra oportunidad. ¿Cuál? Actualmente en Europa se están dando grandes movilizaciones en contra de Tesla. Y más que Tesla, de Elon Musk. De Elon Musk. Y por eso vemos que quiere hasta vender. Hay accionistas de su empresa que están vendiendo sus acciones. Incluso tiene enfrentamiento interno porque ya el CEO, el segundo CEO de la compañía, después de Musk, le solicitó que se echara a un lado y dejara ¿Y qué va a hacer Tesla? Pero Tesla porque está en China. Tesla está en China. Hay una doble estrategia. Entonces, como en Europa hay una repulsa tan grande hacia Trump y Tesla, China, la demanda de autos eléctricos chinos se está ampliando y está creciendo en Europa. Así una es cosa la vida. Increíble. Vámonos a... Una cosa increíble. Sí, y se está dando. Entonces, esas oportunidades, ellos no, obviamente que no la van a perder porque ellos han seguido. Ni los chinos pensaron que le iba a ir tan bien. Vámonos a una pausa inmediatamente y regresamos. Vamos a tocar a Elon Musk. Vamos a hablar del muchacho inquieto, del influencer. Sí, nos quedó un segmento que nos preguntaron aquí. Vamos a abordarlo en... 2 minutos. No, vamos a abordar 10 minutos sobre el control social. Vamos después a tocar Elon Musk. ¿Te parece bien? Para completar lo que el amigo está preguntando. Mire, la pregunta. Control social. ¿Cómo China se ha logrado proteger de la avalancha de la transculturación? Es fácil. A ciudad sitiada, disidencia es traición. El que crea que China funciona con los pensamientos occidentales de los criterios de democracia y libertad, está fuñido. En China no hay ni democracia occidental ni libertad. En China este es el sistema con un partido comunista, nadie está por encima de lo que dicta el partido, y hay una democracia en lo que es administración, elección de alcaldes y estas cosas, sí, en eso hay democracia. Pero en China la democracia occidental no funciona. Y las redes occidentales, que están mandadas por personas que asisten a la investidura de Donald Trump, que se rigen al status quo y al poder norteamericano, esas redes no funcionan en China. Para tú conectarte a Facebook desde China, o a X, Twitter, antes, o a Instagram, tienes que ser por un VPN, y sí, tú lo puedes hacer, pero no es fácil. Aunque ellos tienen su propia... Sí, no, los chinos no necesitan eso. Tienen su propia red. Oiga, las redes de China, que ¿cómo es que se llama? WeChat, sí. es 50 veces mejor que Facebook, X, Instagram juntos. Es más. Y miren, sí, tiene 900 no, y a lo que yo apuesto, porque todo está cambiando. Amazon era el rey. Ahora, ¿quiénes son los reyes? Chen y Temu. Chen y Temu le están quitando todo. Sí. ¿Y quién es el rey? Miren cómo estamos en TikTok. Yo estaba viendo los lives de TikTok en las noches. Se vuelven conferencias enteras grupales. Sí, y ese TikTok es chino, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que el emprendimiento en China es tal que te van a aparecer mucho más Temu, mucho más Chain,
Sí, y mucho sí. más TikTok. O sea, hasta las redes a nivel, y entonces tú no puedes detener. Ya, eso. ¿Tú te imaginas que haya un TikTok dominicano? No, y la misma salida ¿Qué? del DIT, sí. Claro, evidencia del DeepSeek, eso o que tú sea, estás diciendo, el, la evidencia. el emprendimiento chino, pero también tiene que ver que nosotros, los occidentes, estamos atrapados en lo que le llaman las magníficas, que son agencias norteamericanas, ligadas Sí. con la CIA, con la USAID, con el FBI, con la DEA. O sea, al final tú criticas la falta de libertad de China, pero entonces aquí estás atado a lo que dictan 4 empresas privadas. Exacto. Por lo tanto, ahí viene la discusión. ¿Quién tiene libertad? No, ¿Quién y- no y tiene entra- libertad? ¿Hasta y dónde entra- llega la libertad? Y entra un flujo de información que emanan de esa empresa hacia el organismo de seguridad. Claro, norteamericano. claro. Y hay que ver El incluso. Snowden. Y hay que ver incluso lo que pasó con este muchacho, el de Telegram. Que Claro, por- en Francia. le prohibieron a él, querían Que usar le a salió Telegram. corriendo, le sale corriendo Putin. Lo querían usar como medio de guerra y él se niega porque él en realidad él tuvo algunos niveles de enfrentamiento en Rusia precisamente por mantener su nivel de independencia. Pero en Francia lo detienen. De pronto con una es bueno era Putin de pronto. con una falsa acusación, efectivamente, porque después que ellos lo detuvieron, intentaron darle un uso al servicio de la guerra a favor de Ucrania y él no aceptó. Incluso el día pasado ya voló a Dubái, donde él tiene su sede de Telegram. Y así, o sea, ¿Qué yo creo? es que hay una doble moral. Claro, en es que hay eso. una doble Se moral critica, total. Hay total. una falsa. Ojo, la red esta WeChat, que son varias redes en toda una red. Ahí eso te sirve para chatear, para pagar, para vender, para de todo. O sea, las redes chinas internas están mucho más desarrolladas que las redes occidentales. Y ojo, ahora viene, por estos chinos están pasados, ahora viene una competencia del Starlink de Elon Musk, Sí. que es una red satelital completa que provee internet. Ya vienen los chinos vienen. Lo que tenemos que hacer es analizar por qué nos estamos quedando atrás. ¿Por qué Occidente se está quedando atrás? Occidente se está quedando atrás en lo político, en lo económico, Sí, en claro. todo. ¿Por qué? Porque llegaron los tiempos de la gente de Confucio. Hay que empezar a pensar en, ¿tú quieres hacer negocio conmigo? Vamos a hacer negocio. No que tú eres comunista, a mí qué me importa. No que tú eres musulmán, a mí qué me importa. Ya el problema ideológico no es Vamos una a hacer frontera para él. negocio. Es geopolítica y Tú la en tu lucha por el país, dominio tú del en tu mercado. país, ten el gobierno que te dé la gana, el sistema que te dé la gana, Sí. la religión que te dé la gana. Exacto. Si hay un asesinato político en ese país, ese es tu problema, no es el mío, porque yo no vivo en tu país. Entonces, y yo pienso que es el principal enfrentamiento que hay ahora mismo. Porque mira, de pronto Europa dice que quiere invadir es Putin, sin embargo Trump está queriéndose anexar Groenlandia. Invadir Entonces, Panamá. esa confrontación entre cómo comercia China y cómo China y Rusia están haciendo los negocios, y podemos meter ahí también a la India, Sí, sí. es lo que va a cambiar el mundo, porque Estados Unidos sigue con su política. Así que eso es lo que está pasando. Son lo que creemos de la libertad. ¿Para qué te sirve la libertad? ¿Por qué tú dices que eres libre si Facebook sabe hasta a qué hora tú vas a retrete? No eres libre. La hora en que tú vas a retrete y lo que comiste, Facebook lo sabe. Y lo sabe X. Sí. Yo pienso hacer un programa especial sobre mis experiencias con la inteligencia, discutiendo con la inteligencia artificial. Venimos inmediatamente. Estamos en rumbo geopolítico. Vamos ahora a meternos en Ucrania, porque me parece, a ver qué piensa Willamo, me parece que Trump creía de que iba a trolear a Putin. Y Putin lo estaba esperando sentado. Dejó que se sentara, que planteara, que se desnudara, que le bailara. Y ahora
Putin está mayoreando. ¿Qué tú crees? Cuéntanos, a ver, Willamo. No es que Tenemos tiempo, Willamo. A pesar de que siguen las negociaciones en Arabia Saudita, lo que sucede es que las condiciones que querían imponerle a Rusia y con la experiencia que trae Rusia ya con los acuerdos de Minsk, que fueron violados, ya esto han hablado ya muchos líderes europeos que aprovecharon los acuerdos de Minsk para entretener a Rusia mientras armaban a Ucrania y abrían la guerra. Entonces, no es lo mismo. Además de eso, es que hay algo claro, Rusia ganó la guerra hace mucho. Rusia ganó la guerra hace mucho. No hace una ofensiva más agresiva precisamente por el proceso de negociación de la paz y por no tratando de evitar pérdida de vida civiles básicamente. Porque los soldados ucranianos cuando la ofensiva llega se refugian hacia los centros civiles. Y ahí está la situación, pero creo que la amenaza de Trump de ampliar el bloqueo a Rusia y con ello poner arancel a quienes compren petróleo ruso. Pero a mi entender eso es una forma como de crear ese petro ante los europeos, porque hay algo importante en esas declaraciones de Trump, que él hace una ofensiva económica, pero no militar. A diferencia del discurso de Emmanuel Macron y de otros líderes europeos, Inglaterra básicamente, que están abogando por mandar incluso hasta soldados a Ucrania. Pero Putin ha dicho, claro, envíenlo. Pero tienen a la consecuencia. Respondemos con todo lo que podamos. Y si vamos a un nivel más alto, pues ya ustedes saben lo que viene. La guerra, cuando se enfrentan, siempre tú tienes que poner lo que se llama una zona desmilitarizada. Tú tienes que buscar, una franja. Tú tienes que trazar en el mapa. La pregunta es, ¿quién garantiza la paz? ¿Los europeos? No, los europeos son parte del conflicto. Parte del conflicto, no pueden. No puede, ninguna tropa de Europa puede estar dentro de Ucrania porque sería la OTAN en Ucrania. Exacto. Y cualquier violación del cese del fuego van a involucrar a la OTAN. Por lo tanto, eso, desde que sacaron eso, mira, Willamo. Ellos pueden usar soldados Willamo, chinos, tú sabes que ya yo no sé, cuando ya mi Trump me aburre. Saludos a Trump desde aquí. Y a Marco Rubio también. No es personal. Pero miren, la gente no puede hablar tanta mentira. Por ejemplo, en el tema de Panamá, ellos, y sin irnos de Ucrania, para poner 3 ejemplos, dice Trump que ahí murieron muchos norteamericanos. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahí no murieron norteamericanos, ahí murieron gente de aquí, del área esta. Incluso no, y si murieron en la parte de la dinámica. No, pero fueron pocos. Que China era quien mayoreaba ahí. Eso es mentira. O sea, Trump en el tema de Panamá dijo 3 mentiras, 3. Entonces, te plantea de que todos los días, y vamos a ponerle aranceles a todo el mundo, y aranceles por aquí, aranceles por allá. Entonces me parece un personaje que yo conozco aquí de Santo Domingo Este, que cada vez que habla, se le olvida. O sea, sale Trump y dice, vamos a ponerle 25% de aranceles a Rusia por no sé qué. Y cuando va allí dice, y a China vamos a ponerle 15%. Y cuando regresa dice, vamos a ponerle 50% a Rusia. Pero espérate, tú habías dicho 25%. Pero cuando va para ahí regresa, es más, le vamos a aplicar un 20% a Rusia. Óyeme, o 50 o 25, 20. Pero entonces, Trump está... Le está creando problemas. Está creando una inestabilidad, pero sobre todo en su credibilidad. Exacto. Porque me parece que está gobernando sobre el ruido. O sea, él todos los días que yo prendo la televisión, dice Trump tal cosa, pero mijo, ¿y por qué no te callas? O sea, cállate ya, cállate un día. Pero parte de esa rabia viene también porque los chinos llamaron a la empresa que tiene los puertos en Panamá y que se la vendieron a BlackRock. Lo interpelaron y le dijeron,
defíneme la venta. Y le dijeron, la venta BlackRock no va. Y el CEO de esa empresa, que venía de Japón cuando lo llamaron, que devolvió su vuelo a China otra vez, ya él hizo la declaración que paraban la venta y que todo lo que esas empresas habían hecho estaba dentro del marco legal y que si el gobierno panameño quiere que investigue, ¿qué le dejan en la mesa? Pero Que invadan, si quieren, hay un dato que tú no invadan. sabes. Porque ya ellos no van a vender su puerto. Hay un dato que tú no sabes. Esa compañía administra 4 puertos en Estados Unidos. Entonces, Igual. esa empresa china está en 4 puertos en Estados Unidos, pero ellos no quieren que administre el canal de Panamá di que porque son chinos. Pero, mijo, entonces, a mí me parece que Trump como que está saltando ya. Sí, y van 3 meses nada más. 3 meses Y ya el día 3 del próximo mes, pasado mañana, entran en vigencia los aranceles. Habría que ver si lo hace o no, porque la situación cada día se le hace más difícil, específicamente con México y con Canadá, porque Claudia Sheinbaum mantiene la posición que mantiene y los canadienses, extraordinaria, los canadienses están ampliando el boicot a los productos. Incluso hace 3 días hablaba con un amigo que reside en Canadá, iba para Estados Unidos, y me dijo que le extrañó que él cruzó, en menos de media hora él cruzó, y él pensó, dijo, oh, ¿qué pasó? Y él me dice que en ese cruce fronterizo, a él llegó a tomarle hasta 2 horas y media cruzar de tantos vehículos. Pero se estima que el 70% del turismo de Canadá a Estados Unidos ha cancelado vuelos. Las líneas aéreas incluso se están quejando. Y hay que ver lo que está pasando en el estado de Ontario, donde ya apenas el 2% de productos norteamericanos quedan. Y más bien por la existencia, porque está prohibido el consumo del 98% de productos norteamericanos. Hasta el vino californiano, el whisky, todo tipo de productos comestibles están prohibidos. Entonces, y ellos amenazaron nuevamente, y del Ontario dijeron, bueno, si se da la aplicación del 25% a los aranceles a productos canadienses, entonces le vamos a poner un 50% a la venta de energía que le tenemos a Detroit, aparte de California, la venta de energía, un 50%. ¿Tú sabes? Si hicieran a Canadá, le apagamos 3 estados. Bueno, ustedes saben que estamos en República Dominicana, ¿no? Es difícil. Transmitimos desde República Dominicana. En República Dominicana hay mucha gente. Casi todos los carros vienen desde Estados Unidos. Hello. Si ponen aranceles a esos países, sí, los carros que van a importar a República Dominicana van a subir un 25% mínimo. Hello. El que crea que ese tema tiene que ver nada más que con los norteamericanos está fuñido. Claro, eso va a reventar al mundo entero. Menos mal que a nosotros se nos ocurrió, un amigo mío está trayendo un carro antes de que, porque ya ustedes saben que el caos pero no solo la República Dominicana, sí. No, a todo el mundo. Si se da declarado ya una guerra económica en el mundo, comercialmente todos los países se verán afectados, y más aquellos que no son autosuficientes en la producción de bienes y servicios. Porque como nosotros. Y cosa de la vida, revisando la importación de vehículos en Estados Unidos, y el mayor flujo de vehículos en México y Canadá. Pero no México, porque los vehículos son de origen mexicano, son de las mismas empresas de Detroit que emigraron a China y emigraron a México. Y luego sigue entonces Japón, Canadá, Corea del Sur, y son como 5 o 6 países nada más. ¿Quién le queda aliado a Estados Unidos? No hablo del vasallaje. No hablo del vasallaje. Aliado. Aliado es cuando estamos en igualdad de condiciones
No cuando tú eres chiquito y este es grande, porque Exacto. yo no me voy a meter en rojo, pero no hablo de vasallaje. ¿Quién le queda de aliado? Yo creo que nadie. Directamente, en términos de balanza comercial, directa con los países, hasta ahora está en guerra con todos sus suplidores. No, 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 Con no. todos. Pero no Incluso. pero y la no, conse- no está en guerra con China, pero con India. Sí, pero Con India. Sí, con la India, pero la India le compra más productos a ellos, por eso es que no hay arancel a la India, porque la India le compra más a ellos que lo que le vende a Estados Unidos, a pesar de la gran comunidad de la India que hay en Estados Unidos, pero porque la India exporta mayormente a Europa y a los países árabes, pero también hay una situación. Eh, el 10% que ellos, sin iniciar la aplicación, le hicieron a China, le produjo la caída de Walmart. Se fue Walmart. Le produjo la caída. Y si siguen en esa guerra comercial, es como tú señalas, será catastrófico tanto internamente como externamente. Porque no hay forma, no la van a tener, porque su capacidad de producción no le va a dar de ello inducir a una demanda externa, no va a haber forma. Y la forma de atraer incluso, cuando ellos anunciaron el día pasado que la tarjeta, el Gold, habían vendido 1,000 y se están ufanando de eso, pero eso hay que cogerlo entre comillas. No, yo porque ellos argumentaban de 5 a 5 millones. O yo a los Estados pero, Unidos no le creo nada. Pero es una forma de crear como un efecto. Y mira, una paradoja de la vida, yo la venden a 5, China la vende a 7. A 7. Sin embargo, los países que ya tienen mayor colocación de tarjeta Gold para la inversión y ciudadanía es Grecia y Portugal. Grecia y Portugal, y después le siguen China y algunos países europeos. Entonces, es crear un espectro como de apariencia psicológico, porque lo que está pasando en el fondo lo está golpeando demasiado fuerte. Ellos van a tener que bajar esa presión que están haciendo. Yo no sé, Trump tendrá capacidad emocional para bajar, para cambiar un poco, para relajarse. Ya yo creo que el miedo ya, hay cosas que hay líneas que ha cruzado. Por ejemplo, yo no creo que logre resolver el tema de Ucrania. Soy de los que cree que no va a haber paz en Ucrania. Soy de los que cree que Rusia va a tomar Odessa. Y ahí lo que va a haber al final es una rendición. Lo de Odessa es formalismo, porque ya ellos prácticamente, los enclaves principales de Odessa lo tienen. Y la salida al mar, porque es la protección de Crimea. Y ese control de toda esa parte del Báltico. Pero al mismo tiempo, lo que pasó en Kursk, ya. El efecto presión y que los ucranianos querían tomarlo como una cabecera de playa de negociación en Kursk, le fracasó porque ellos le hicieron un trabajo de pinza y lo fueron rodeando, conquistaron el río Dnieper y lo cercaron y le fueron dando lata. Ya lo que quedan, le cortaron la línea de suministro y se quedaron prácticamente. Ya lo yo soy de los que creo sobreviviendo en Cuba. Ahí no va a haber paz. No hay forma. Ahí no va a haber paz. No va a haber paz en el Medio Oriente en los 4 años de Trump. No va a haber paz. No creo que Trump se tire contra Irán al final. Ellos no han podido con los hutíes. Y los hutíes son unos descalzados, unos descamisados. Irán es el papá de los hutíes. Muy difícil. Irán se ha preparado durante años. No eso. A esta altura deben haber no sé cuántos comandos proxy. Esperando en los países para atentar contra todo lo que vuela a Estados Unidos en caso de que ataquen a Irán. O sea, es una guerra no convencional que a nadie le conviene. Y lo vuelvo a decir, Estados Unidos ha perdido toda la guerra
que ha hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, para poderle ganar a los japoneses, tuvieron que arrasar con Tokio, bombardear a Tokio y después tirar 2 bombas atómicas, porque con la primera Hirohito no se rindió. O sea, y cuando tú te pones a ver la batalla de Guadalcanal, la batalla de Hiroshima, no, de Okinawa, las diferentes batallas, tú te das cuenta de que cada islita que tomaban los norteamericanos les costaba 5.000 y 10.000 muertos. Islita, Islita. Después de eso, en Corea tuvieron que pedir, es verdad que avanzaron en Corea, pero tuvieron que pedir cacao. En Vietnam, ustedes saben, salieron corriendo los pobrecitos. Y si tomamos, porque podemos, no me pongan Panamá, lo de Panamá fue un abuso, en Panamá no había ejército. El caso todavía de la misma Segunda Guerra Mundial, que... En el caso de la Guerra Mundial... que Rusia prácticamente es que salva a Europa y al mismo ejército de Estados Unidos. Porque Rusia es el primer país que llega al centro de mando. Quien destruye el búnker de Hitler, los soldados rusos llegan a Berlín y destruyen el búnker. Y lo que no saben es que... Eso significa que el centro de mando fue destruido. De lo contrario, la guerra iba a seguir. El famoso día de quien lo salvan son los soviéticos. Porque cuando ellos llegan a Normandía, no pudieron avanzar. No pudieron avanzar. No. Y entonces le pidieron ayuda a Stalin. Y Stalin entonces comienza la ofensiva. Tipo Rodillo. Allá en Kursk y todos esos lugares. Y cuando empieza esa ofensiva, entonces Hitler tiene que decir, espérense que si no vamos para allá nos van a... Y entonces, la guerra incluso en Europa, en esa Segunda Guerra Mundial, no fue tan fácil para los norteamericanos. De ahí tenemos entonces que aquí no pudieron tomar Ciudad Nueva. Pues a mí me da gracia la gente cuando habla de los norteamericanos. Los norteamericanos ganan nada más que en Hollywood. En Hollywood. Se metieron en Irán. ¿Tú te acuerdas? Aquellos helicópteros en lo de Irán contra. Y en lo de la toma de los rehenes. Y los helicópteros se cayeron. Se metieron en Somalia. Y 2 o 3 descalzados, descamisados. Con AK-47 y con un hambre que se los está llevando el DH, les hicieron un hueco, se metieron en Irak y a Faluya tuvieron que exterminar a Faluya para poderla tomar. O sea, donde quiera que se han metido los norteamericanos han tenido problemas. Bush dijo, hemos prevalecido, lo dijo en un portaavión ya, y a partir de ahí les costó 4.000 muertos y como 2 millones de muertos de los iraquíes. ¿Por qué? Porque hubo rebelión en Irak, y los cazaban como pajaritos a los norteamericanos. La guerra de Irak fue muy dura. 5.000 muertos. Muy dura la guerra de Irak. Pero entonces se metieron en Afganistán y después de 10 años, los mismos que ellos fueron a combatir. 10, 20 años. En Afganistán, los mismos que ellos fueron a combatir, terminaron tomando el control y se quedaron con las armas norteamericanas. Esos afganos, esos talibanes, tienen más armas, yo creo, que Israel hoy, porque todo el armamento que había norteamericano están en manos de talibanes. Entonces, y muchos de esos talibanes son entrenados por ellos mismos, que el último día se cambiaron. Que hay un tanque que no se preocupe, que a mí los mismos norteamericanos me enseñaron y yo le enseño a ustedes. Entonces, todo esto que está pasando, y no pudieron tomar Ciudad Nueva. No pudieron tomar Ciudad Nueva. Sin contar con que en el 61 crearon unas pandillas de cubanos para entrar por Bahía de Cochino en Cuba, y en 72 horas, Fidel Castro y los cubanos los estaban derrotando. O sea, donde quiera. Ahora, tú vas a Granada, pobrecito, pero en Granada lo que quedaban eran 3 oficiales, 4 rasos, y habían matado a Maurice Bishop. ¿Me entiendes? O sea, tú llegas a Panamá y eso no era un ejército. Eso, en Panamá eran de ellos, porque Noriega era de ellos. Lo que pasa es que Noriega se puso cabezón y le metieron mano. Pero aquí los dominicanos dijeron, no es verdad que tú nos vas a rendir. La historia está ahí. La historia está ahí. Entonces, ahora amenazan, no, que vamos a hacer tal cosa, no, que, pero ustedes cada vez
Cada vez que los norteamericanos van a un lugar, las balas están mojadas. Yo no entiendo esto. Vámonos a una pausa y regresamos. Este es el programa Rumbo Geopolítico, que por suerte me acompaña siempre William Willamo, y mi nombre es Fernando Buitrago, siempre desde Buena Radio. No olvide suscribirse y darle a la campanita para que estos contenidos le lleguen, porque aquí se habla de geopolítica, economía, política interna, de astronauta, aquí se habla de todo. Pero siempre, y ahora vamos a lo internacional, o sea, vamos a empezar a hacer programas con, Sebastián nos va a ayudar para hacer programas con expertos internacionales, pero yo siempre admiro mucho la capacidad de William Willamo. William, ¿quién gana? A mí me da gracia, William, porque este mundo está tan cambiante, pero aquí en Latinoamérica, Milei vino con lo de la libertad, carajo, que los rusos, que los zurdos no sirven, pero Milei salió corrupto, un economista de 3 por kilo, y Milei está acabado. Ese tema, de Argentina, tumba, esto hay que verlo, tumba las derechas mileicistas, los Milei de Chile, y refuerzan la posición de la izquierda en Chile. Si vamos para Brasil, Bolsonaro ya in jail, sometido a la justicia, in jail, preso por golpista. Venezuela, ahí tienes a Maduro que va a gobernar, no importa lo que diga Trump, Maduro va a gobernar muchos años. Petro está con dificultades, pero duro. Bolivia, vamos a ver qué pasa. Evo Morales viene. Evo viene fuerte. Arriba abajo. Y ojalá logre Arriba abajo. Congeniarse con Arce. Ojalá, hay mucha fisura ahí, pero ojalá. Pero la encuesta Perú, arriba, no sé qué va a pasar con Perú. Pero parece que en Ecuador regresan los correístas. ¿Qué tú crees de eso, Willamo? Es que está pasando ese fenómeno. Sin contar, espérate, Panamá, el de derecha, ya es reconocido como un pelele. Bukele ahora es el carcelero de Trump. El prestigio de Bukele pasó del Olimpo al reino de Hades, del Olimpo al subsuelo. Allá, al inframundo. Porque está corroborando con abuso y violación de derechos. Es que Maduro tiene un Foucault. Maduro dijo, todo el que se mete con nosotros se seca. El que quedaba Bukele. Ya Bukele se va a secar. Honduras, en manos de la izquierda. El de Guatemala, pero se considera de izquierda. Y tenemos a México, a la Claudia Sheinbaum. Entonces, dura. Latinoamérica, guste o no, es de izquierda. Queda, bueno, hay alguna Guyana, sí, hay algunas islitas, está bien, algunos lugares donde no. Pero en Ecuador, ¿qué va? Y por supuesto Perú, que en Perú hubo un golpe. Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Ecuador? No, en Ecuador... Ya la mujer Ecuador está arriba y Bolivia. Hace mucho tiempo que ella está arriba. Hace mucho tiempo que ella está arriba. Y algo importante, ella tiene un contacto permanente con Correa, porque tiene asesoría de Correa. Que eso y no lo niega. No, ella no lo niega. No, y no lo niega. Es un elemento importante en el proceso, porque ella no niega eso. Pero hay sectores que han golpeado al correísmo, pero ella no lo enfrenta directamente tampoco. Y al contrario, eso están buscándole el lado a ella como aliado. Y eso es un elemento importante. Para mí, Bolivia, tanto Bolivia como Ecuador, van a volver a los gobiernos progresistas nuevamente. Porque es que, como digo siempre, los pueblos van despertando y se dan cuenta
de que aquellos salvadores que vienen a hablar con un discurso y que de libertad y de progreso, lo que han salido es delincuentes. Todo, entonces Muy eso, delincuentes. sí, es Delincuentes, una golpistas. situación que es difícil. Entonces, recientemente el bloque del ALBA hizo una declaración pública atacando a Donald Trump por la decisión de volver a hacer el bloqueo a Venezuela. Eso está mal por Donald Trump. Ellos lanzaron un comunicado público diciendo que es una violación y una injerencia. Y luego incluso China, después de la declaración del ALBA, corroboró con eso. Yo pensaba que Trump, mira, para mí Trump es un ser especial y creo, tal vez, que él tiene un plan, él va probando, tiene un plan a corto, mediano y largo plazo, independientemente de sus devaneos y sus... Sí. Y además sabe que tiene que complacer a 2 o 3 sectores en la primera etapa. De los que lo apoyaron, claro. Los que lo apoyaron, dentro de ellos, los castristas. Pero cuando pase, los anticastristas. Cuando pase esa primera etapa y los antichavistas, porque hubo mucho dinero de empresarios gordos que ayudaron a Trump. Después de eso, ya entonces tú puedes ir cambiando incluso el discurso. Porque con Venezuela no van a poder y con Cuba no van a poder. Con Cuba no van a poder. De lo que han hecho no creo que puedan hacer. Y a medida que el BRIC, yo estoy en el mundo del futuro, no inmediato, pero sí cercano. Vamos a ver, primero entrar a los BRIC a México y después entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo va este mundo? Muy difícil, pero... A Estados Unidos no le va a quedar más remedio que decir, bueno. ¿Por qué? Porque es que la política de bloqueo se quedó obsoleta. Se está quedando obsoleta. ¿Qué yo creo? Y tenemos que aquí prometer de que nos vamos a tomar una botellita de ron, bueno, con un amigo mutuo que tenemos. Jorge Glass tiene que ser indultado, liberado, inmediatamente. O sea, si esa señora gana, ella no puede, el primer decreto que tiene que firmar es Jorge Glass para su casa. Indultarlo, claro. Indultarlo, es más, le pongo un decreto, un cargo en el gobierno. Te indulto y te doy un cargo. Y que salga el sol por donde salga. Por lo tanto, por lo menos yo creo que Ecuador, la izquierda se lo va a notar. Y que Correa regresa a Ecuador. Nos vimos. Por acá hemos estado William Willamo y Fernando Buitrago. Nos vemos pronto analizando el mundo cada día más revuelto y brutal, del cual esperemos sobrevivir como especie humana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.